Bueno chicos, sean bienvenidos a esta clase donde vamos a ver los ciclos que podemos manejar en Arduino, como el ciclo if-else, el ciclo for y otros relacionados que podemos utilizar. También vamos a ver la definición del puerto serial, unos ejemplos y también adicional a esto vamos a analizar algunas entradas, cómo se realiza la declaración de entradas analógicas y cómo se utilizan estas entradas. Entonces vamos a iniciar con el condicional if. El condicional if es una estructura de control que le ayuda al programa a ejecutar una acción siempre y cuando se cumpla una orden o condición. If significa sí, y cuando nosotros estamos programando podemos decir si se realiza una prueba o condición o se cumple, va a hacer algo. El tipo más simple de declaración tiene una prueba y una acción, solamente se pregunta, tiene una pregunta if y una acción. Esta prueba condicional por lo general se llama como condición, se evalúa esta condición. Si es verdadero se hace algo y si no, no pasa absolutamente nada. Entonces, ojo con esto. En este diagrama de flujos vamos a entender de mejor forma cómo se entiende o se utiliza, se implementa el flujo, el condicional if. Entonces tenemos un programa donde va a tener su parte inicial, declaración de variables, diferentes inicializaciones de los pines y todo lo necesario, y después nos vamos a encontrar con una condición. Puede tener dos caminos, el camino verdadero y el camino falso, true y false. Si la condición a evaluar es verdadera, el programa va a irse por el camino de color verde. Entonces va a ir por el inicio, condicional, verdadero, true, realiza un bloque o una acción y finaliza el código. Entonces, si el resultado es verdadero, se ejecuta el bloque de sentencias. Pero ¿qué pasa si el resultado es falso? Se va a ir por el camino del lado izquierdo. Inicio, condición, como la condición no se cumple, es false, va a terminar el programa. Entonces, si la condición es falsa, no se ejecuta ningún bloque de sentencias. Si miramos, el bloque solamente está en la parte del true. ¿Qué pasa si nosotros queremos hacer una condición cuando una acción cuando se cumpla esta condición y otra cuando no se cumpla? Para eso existe la declaración if-else. Entonces, cuando nosotros queremos que se realice una acción cuando sea verdadera y otra cuando sea falsa, entonces en Arduino lo podemos hacer con if-else, sí o si no. Si ocurre esto, pasa una acción, si no, pasa otra acción. Es similar al anterior, el bloque if-else es similar al if, solamente que se le añade la parte del else, que sería el si no, que nos permite realizar una acción cuando no se cumple la condición. Entonces, ¿cómo sería el diagrama de flujo de este ciclo? Pues tiene un bloque en la parte verdadera y tiene un bloque en la parte falsa, en el camino del true y en el camino del false. Entonces, en el camino del true va a tener su inicio, su condición, se cumple, va a realizar la lista de instrucciones del bloque 1 y después va a finalizar. Si la condición es falsa, va a ir por inicio, condición, se evalúa la condición, si es falsa, va a realizar la lista de instrucciones del bloque 2. No significa que va a realizar la del bloque 1, no. Va a realizar solo la del bloque 2 y luego va a finalizar. Entonces, como tenemos acá, solamente las del bloque de la sentencia 2. Y si nosotros quisiéramos evaluar más condiciones, podemos hacer ciclos anidados entre if, el if, else. Pero para eso también existe en Arduino otra sentencia que se conoce como switch case. Nosotros los vamos a ver en forma de ejercicios ahorita cuando hagamos la aplicación del programa. ¿Cómo sería el diagrama de flujo de este tipo de ciclo? También del switch case. Entonces tiene un inicio, una condición inicial. Si se evalúa verdadera, pues va a ir por el bloque 1. Si se evalúa falsa, se va a volver a hacer una condición, se va a evaluar.
Si es verdadera se va a realizar el bloque 2, si es falsa se va a realizar el bloque 3 y va a terminar. Entonces también dependiendo de si se cumple o no va a seguir los diferentes caminos. Acá si se cumple la primera, el bloque 1, si se cumple solo la segunda, bloque 2, y si se cumple finalmente solo la tercera. Solamente una se puede cumplir, no es que pensamos que se van a cumplir todas. ¿Listo? Entonces vamos a ver el significado de monitor serial. El monitor serial es ese botón que nosotros tenemos con una lupa en la parte derecha, superior derecha de nuestra interfaz de Arduino. Permite enviar y recibir mensajes de texto. Entonces nosotros con esto podemos comunicarnos con el Arduino mientras está ejecutando un programa. Se utiliza para depuración, para nosotros conocer los valores de entrada de un determinado programa, ya sea una entrada analógica, por ejemplo. Y también nos permite controlar el Arduino. Le podemos mandar instrucciones para que él haga una acción o no. Entonces vamos a mirar el puerto serial. Siempre se tiene que inicializar. Se tiene que inicializar en la parte del voice setup. ¿Cómo se inicia este puerto serial? Pues es con esta sintaxis serial begin de iniciar y adentro de paréntesis un speed. ¿Qué significa ese speed? Por lo general es 3600 la frecuencia con que trabaja este monitor serial, es la velocidad de datos de bit por segundo. Entonces por lo general es 3600 la transmisión de datos serial entre esta función. Nosotros también con ese puerto serial podemos imprimir una información o también leer una información. Entonces el puerto serial imprime, dependiendo de nuestro programa, imprime cualquier valor en forma de código ASCII legible para los humanos, lógicamente. Que puede tomarse muchas formas, no solamente se puede usar en código ASCII, sino nosotros le podemos cambiar el formato dependiendo pues, de lo que necesitemos visualizar. Los números también se imprimen utilizando caracteres ASCII, los flotantes de manera similar con el código ASCII, por defecto con 2 decimales. Entonces la diferencia de los flotantes con los otros es que solamente les van a salir 2 decimales. Entonces por ejemplo acá tenemos que si imprimimos en el puerto serial el número 78, entonces vamos a visualizar este número de igual forma en el puerto serial. Y si también queremos imprimir una cadena de caracteres, también se puede hacer. Entonces existen, dependiendo del valor de la variable que vayamos a imprimir, estas 3 sintaxis o estas 2 sintaxis principales. Serial print, el valor puede ser un número o el valor y le cambiamos el formato. Sabemos que se imprimen así, pero nosotros por ejemplo lo podemos cambiar a octal y nos tendría que dar el número en octal. Entonces ahí podemos manejar los códigos que ya vimos con anterioridad. Esta función de serial available es una función que nos permite conocer el número de bytes de cada carácter. Entonces es una función especial que tiene esta sintaxis y que nos ayuda a conocer el número de bytes de cada carácter. Esto solamente si ustedes lo llegasen a necesitar, lo van a ver más adelante, pero por ahora no lo consideramos importante. Listo, hasta aquí iría el tema. Este PWM lo vamos a ver después. Vamos a realizar entonces los ejercicios en el IDE de Arduino. Vamos a iniciar con un ejercicio de ciclo if. Entonces, no sé si se han dado cuenta o si se dieron cuenta en el video anterior o en la clase anterior que nosotros podemos hacer comentarios con 2 slash. Podemos hacer cualquier tipo de comentario, por ejemplo, inicialización de variables. Nosotros como programadores o desarrolladores tenemos que siempre argumentar nuestro código. ¿Para qué? Para que si otra persona va a recibir este código, tenga la posibilidad de entenderlo de una forma pues más sencilla. También nos ayuda a indicar
qué parte del código estamos realizando o en qué parte del código estamos situados. Recuerden que estos comentarios solamente van a consumir un poco de memoria, pero no le van a hacer ninguna afectación a su código, no les va a afectar en el funcionamiento para nada. Entonces podemos hacer comentarios con estos dos slash. Vamos a borrar esto, utilización de las variables. Vamos a declarar estas variables que es botón 2, botón igual a la entrada analógica digital, perdón, 2 va a ser mi botón, una variable normal, botón 1, que lo voy a inicializar en 0, y un LED 1 que va a ser mi entrada o salida analógica, perdón, digital, 5, digitales, acá estamos usando hasta ahora digitales. Entonces vamos a ver el Proteus, a ver qué es lo que queremos diseñar. En este Proteus tenemos pues de forma general la placa, el botoncito y tenemos más LEDs, un potenciómetro y el monitor serial. Primero que todo solamente vamos a utilizar, voy a borrar esto, vamos a utilizar el botón y el LED 1 que es a la entrada, a la salida en este caso 5 porque lo vamos a configurar como salida, y el 2 está conectado al botón, tiene una resistencia de pull-up asociada. Entonces recuerden esto, también nosotros podemos inicializarla de modo in pull-up, pero pues en este caso vamos a poner la resistencia. Acá vamos a cargar nuestro código. Vamos a hacer 3 ejercicios. Uno que es el ciclo normalito if else, otro que es if else else, el if, y otro que es el switch case. Entonces en primera instancia solamente vamos a colocar estas 3 variables. Aquí hacer un enter para que no se confundan estas 3 variables. Vamos a inicializar la entrada que sería nuestro botón, pin mode botón, que ya sabemos que es donde está conectado el botón, y va a ser una entrada, vamos a leer. Y también tenemos que inicializar el LED 1 como salida, output, LED 1 como salida. Estas las vamos a usar más adelante. En el voice setup vamos a utilizar esta instrucción o esta parte del código. Yo la había colocado ahí pues para que el video no quedara tan largo. Entonces lo coloco todo y lo voy descomentando o comentando. ¿Cómo se descomenta? Comenta con el clic derecho. Acá dice comentar o descomentar. Entonces voy a descomentar. Este era un comentario ciclo. ¿Qué estamos haciendo? Estamos leyendo la entrada digital botón boot. Yo le puse esa variable boot, que es el 2. Aquí está, boot. Estamos leyendo ese boot. Lo estoy asociando a una variable global, que es botón 1. Yo la coloqué acá y la inicialicé en 0. Botón 1. Estamos haciendo un ciclo sencillo. Si botón 1 está en alto, entonces me va a encender el LED. Y si no, entonces me lo va a apagar. O sea, cuando yo oprimo el botón, se va a encender el LED. Y si no, va a mantenerse apagado. Es muy sencillo. La sintaxis es así. Si botón, la variable que acá estoy leyendo y asignando esta entrada la estoy asignando a botón 1. Si botón 1 está en alto, o sea, si lo presioné, se va a encender el LED. Y si botón 1 no está en bajo, o sea, si pasa lo contrario a esto, entonces el LED va a estar en bajo. Es muy sencillo realmente. Vamos a ejecutarlo. Recuerden que acá tenemos que tener las propiedades de información del código para poder copiar la ruta en el Proteus. Entonces aquí ya corrió, no salió ningún error. Si les sale algún error a ustedes, es probablemente porque copiaron algo mal. Entonces, mucho cuidado con eso. Copiamos la ruta, vamos aquí al Proteus, doble clic y reemplazamos la ruta que estaba ahí guardada. Entonces, OK, y vamos a mirar. Lo simulamos y decimos que si oprimimos, se va a encender el LED, como están viendo acá el LED azul, el LED 1. Y si no lo oprimimos, pues va a estar en 0. Es muy sencillo. Recuerden que el LED está en la salida 5.
salida digital, y el botón en la entrada digital 2. Muy fácil. Cualquiera de estas son salidas o entradas. No es que el 2 sea solamente una entrada, no. Recuerden que eso ya lo hablamos. Es muy sencillo. Ahora vamos a hacer algo más en ese ciclo. Ese está muy fácil. Entonces lo voy a comentar para hacer el siguiente, que es un if-else anidado. Entonces acá está su sintaxis. Voy a descomentar. Entonces tenemos que ciclo if o if-else. Tenemos un potenciómetro. Si nosotros miramos acá, en el Arduino se conectó un potenciómetro. ¿Ustedes cómo encuentran este potenciómetro ahí? En su Proteus Device POT-HG. Y ahí desaparece. ¿Por qué? Porque si colocan el pot normal, hagamos acá la prueba, no les va a dejar variable el valor de la resistencia, como pues lo hacemos nosotros en la parte física. Entonces ese no es. Si colocan este, sí se va a dejar variar el valor de resistencia. Si están mirando, ¿listo? Van a conectar eso. ¿Cómo se conecta un potenciómetro? Tiene 3 pines. Uno a alimentación, el otro a tierra y el otro a una entrada analógica. Este potenciómetro que estamos conectando es una entrada analógica. Recuerden que los pines analógicos solo pueden ser entradas. Entonces la estamos conectando a A0. Este potenciómetro puede simular un sensor que me esté testeando el valor de una variable física que va a cambiar de 0 a 5 voltios, por ejemplo. Entonces esto es lo que vamos a hacer en este segundo ejercicio. Vamos a conectar un potenciómetro en A0. Importante, tenemos que declarar esa variable A0. Yo, por ejemplo, la declaré con pot, un entero pot A0. Si miramos acá en la parte del voice setup, nosotros no inicializamos esa variable analógica. ¿Por qué? Porque ya todas están predefinidas como entradas. No podemos decir que pin mode, pot es output, no. Todas son entradas, entonces por eso es que no se tiene ni siquiera que inicializar. ¿Listo? Ojo con eso. Aquí no es inicializar, es declarar. Y aquí sí es inicializar. Inicializar variables, pines digitales. Solo los digitales, los analógicos no se tienen que inicializar. Listo, entonces este va a ser nuestra variable. Voy a ponerla acá más arriba para que tengamos un orden. Nuestra cuarta variable, entonces tienen las dos opciones, ¿no? Pueden usar A0 durante todo el programa o se la asignan a una variable, pues para mejor utilizar esta variable, igual que con los digitales, como ya habíamos visto. Listo, tenemos entonces una entrada analógica. Entonces, ¿cómo se lee la entrada analógica? Muy parecida a la digital, analog read. Entonces, leer analógica. Con las analógicas no podemos escribir analog write porque ya sabemos que son solamente entradas. Entonces solamente se utiliza esta instrucción. Este pot es la variable que yo puse aquí A0. Ustedes pueden perfectamente colocar acá A0. A mayúscula 0. Pero pues en mi caso me parece mejor utilizar variables. Por si llegado el caso voy a conectar los 6 potenciómetros. Entonces no tenga que colocar A0, A1 y no me acuerde de cuál es, sino potenciómetro 1, 2, 3. Pues me parece más sencillo, pero como ustedes puedan, en el programa se pueden hacer de las dos formas. Aquí, ¿qué estoy haciendo? Aquí estoy transformando el valor que me da el puerto serial o la entrada en un valor de voltaje. Si nosotros miramos, cuando nosotros conectamos una entrada analógica manejamos una resolución de 0 a 1024. Entonces, como manejamos esa resolución de 0 a 1024, decimos que 0 es equivalente a 0.
y 5 voltios es equivalente a 1024, entonces ese sería nuestro valor máximo. ¿Qué dice aquí? Una regla de 3 sencilla, una regla de 3 donde me va a transformar ese valor de entrada a un valor de voltaje. Yo quiero manejar los voltajes, entonces muy fácil con eso, incluso lo podemos comentar pues para tener claro qué hace esa línea. Convierte el valor de entrada a un valor de voltaje. Entonces, ya teniendo mi valor de voltaje, que es otra variable volt, es una variable normal, entera, la pueden colocar también flotante si quieren voltajes con decimal, float, perdón, tipo float, si flotante, lo mismo. Y sería nuestra siguiente variable, volt. También estamos usando esta pot 1, que es la variable que le estoy asignando a la lectura del puerto analógico. Entonces acá está. En mi caso lo pongo de tipo doble. Listo. Esos serían los valores que vamos a utilizar. Dependiendo del valor que nosotros le movamos al potenciómetro, pues me va a generar un número entre 0 a 1024. De ese número vamos a sacar 3 valores importantes. Entonces, que si el voltaje es menor a 1, menor o igual a 1, vamos a usar en este caso 3 LEDs, LED 1, LED 2 y LED 3. Entonces, si es valor a 1, me va a indicar solamente el LED 1 que está en esa condición. Si está entre 1 y 2, mayor a 1 y menor o igual a 2, se va a encender el LED 2. Y si está entre 2 y menor a 3, menor o igual a 3, entonces me va a encender solo el último LED. Entonces es importante pues también les comentemos estas dos entradas que son unas LEDs, son unas entradas normales. Inicializamos acá también de igual forma esos dos LEDs adicionales que voy a utilizar, que si miramos en Proteus son estos dos. Los inicializamos acá, los declaramos acá, pues esto es opcional, ustedes pueden usar los puertos que son el 6 y el 7, pero me parece más sencillo así. Y acá hacemos nuestra estructura, entonces si entre paréntesis la condición y corchetes, que me indica cuando abre el if y cuando cierra, cuando abre el if, el else y cuando cierra. Si se fijan acá no es solo else, a diferencia del anterior que era solo else, no, acá es else if, si no entonces haga esto, y al final si no entonces haga esto. Esos serían los anidados. Entonces vamos a compilar a ver cómo se comporta este código. Acá tiene un error que me dice no fue declarada. ¿Dónde está? Ajá, exactamente. Esta variable volt no está siendo declarada. La declaro de tipo doble, pues para que mi valor pueda variar, ¿no? Ahora sí vamos a compilar. Los tipos de las variables ustedes ya se los tienen allá en la presentación, los pueden ir revisando, pueden utilizar el que ustedes se les haga más fácil o el que requieran para su programa. Entonces dobles es para que nos queden punto decimal. Listo, ya se compiló el programa. Vamos a revisar cómo es su comportamiento. Listo, entonces vamos a darle inicializar. Acá estamos confiando en nuestro potenciómetro y dice que está entre 2 y 3. Mentiras, entre 1 y 2, que es la segunda condición. Si es menor a 1, pues se va a encender el primero.
después vemos acá, si es menor a 1, se va a encender el primero. Si está entre 1 y 2, se va a encender el segundo, y si está entre 2 y 3, se va a encender el tercero. Ahí como miramos, acá lo fuimos manejando y sí se está comportando de la forma como requeríamos. Pero si se fijan, acá un problema es que nosotros no podemos saber con exactitud qué voltaje tiene. Hay dos opciones: colocar un multímetro aquí asociado o colocar el monitor serial. Entonces vamos a ver cómo sería el tercer ejercicio. Listo. Vamos a comentar esta parte. Y otra forma de nosotros hacer estos ciclos cuando tenemos bastantes condiciones para evaluar es el switch case. Vamos a descomentar y ya lo vamos a explicar. Entonces, descomentar. El switch case tiene esa estructura, tiene una palabra reservada, switch case. Acá tenemos exactamente lo mismo, leemos el valor de la entrada analógica, que en este caso es la entrada 0, que yo le puse pot, y la guardamos en una variable pot 1. Hacemos el cambio de valores para voltaje, y aquí tenemos la estructura del switch. Entonces decimos que si el voltaje, el switch case va a manejarse o se va a, digamos, a manipular con esta variable, con volt. Entonces, dependiendo del valor de volt, va a ser el caso 1, el caso 2, el caso 3, o dependiendo del ejercicio que tenga. Este volt nosotros ya sabemos que puede estar entre 0 y 5. Entonces, si volt es exactamente igual a 1, se va a encender el primero. Si volt es exactamente igual a 2, se va a encender el segundo. Si volt es exactamente igual a 3, se va a encender el tercero. Si miran, la estructura es la misma. Case 1, lo mismo que teníamos arriba. Break, no olviden el break. Case 2, break. Case 3, break. Y default, que si está fuera de ese valor, que si es otro valor, se va a encender todos los LEDs. Entonces vamos a ver cómo sería el comportamiento. Es muy sencillo realmente. Estos ciclos en Arduino son muy fáciles. Hay lenguajes de programación donde son un poquito más complicaditos. Acá tenemos un error. Este era el nombre. Esto es un comentario. Esta es la estructura. ¿Listo? Acá solo lo utilicé para separar mi código. Y entonces me falta un corchete. Recuerden que estos, lógicamente ustedes cuando estén programando no les va a salir a la primera, ¿no? Uno por lo general comete errores. Este corchete de qué es, pues del switch del inicio, el final, y este me cierra el while loop. Si estuvo bien que salieran esos ejercicios, esos errores, para que ustedes pues lo sepan manejar. Si llegado el caso, desaparece. Ahora sí, por fin ya no hay errores. Entonces vamos a copiar. Este no es, el punto X. El punto X lo vamos a copiar acá en el Proteus, de igual forma como ya hicimos. Y vamos a mirar su comportamiento. Tiene que ser igual, sino que en este caso solamente se enciende cuando es exactamente 1, exactamente 2 y exactamente 3. Entonces vamos a mirar. Acá están todos encendidos porque no es ni 1, ni 2, ni 3. Vamos a seguir variando hasta que sea 1. Que no sabemos con exactitud en qué por ciento debe estar. En el 20% es 1. Bueno, sí sabemos con exactitud, pero no sabemos el voltaje hacia primera mano. En 40% sería 2. Exactamente vale 2. Entonces lo corres, de una vez se encienden todos.
bueno, en este caso quedaron encendidos porque el valor era doble y entonces queda 2.1, y el programa lo va a leer como 2 hasta que sea 3 y se va a encender el otro. 3 y se encendió el tercero. Si pasamos de 3 a 4 y a 5, se van a encender todos. ¿Listo? Y ese sería el comportamiento. Es muy sencillo, chicos, realmente la programación de los ciclos es muy fácil. Entonces, lo ideal sería que ustedes intentaran hacer estos 3 ejercicios a ver si se les comporta de la misma forma. Esto sería lo relacionado con el ciclo if. Vamos a ver ahora el ciclo for y el puerto serial. El ciclo for es una variación del ciclo if, o realmente se utiliza principalmente cuando nosotros queremos hacer una acción por determinada cantidad de veces. Entonces, si yo quiero contar, por ejemplo, hasta 30, entonces que cuente hasta 30. O si yo quiero realizar, no sé, por ejemplo, los pasos de un motor, que hay 10 pasos, exactamente 10 pasos, entonces de uno en uno podemos utilizar el ciclo for. Tenemos aquí este ejercicio donde tenemos estas variables, ya las vamos a analizar para qué son. Lo más importante de este ejercicio es la inicialización del puerto serial. Entonces, el puerto serial Begin 9600, que es la frecuencia que utiliza, es la velocidad que utiliza nuestro puerto serial en la comunicación. Tenemos un LED, que en este caso es LED 1, que está conectado a la entrada 5. La inicializamos como una salida. Recuerden, digitales pueden ser entradas o salidas. Y también tenemos acá nuestro for. El for es más fácil, digamos, de escribir. Su sintaxis es más fácil porque solamente es for, paréntesis. Tenemos que siempre que usemos un for, iniciar con una variable i, que es la que le va a decir al for que vaya aumentando hasta cierto número, va aumentando de a uno por uno. Entonces esta i la pueden declarar ahí adentro, int, o también la pueden dejar acá como una variable global, no hay problema. Dice que este ciclo for se va a repetir antes de 20, o sea, se va a repetir 19 veces y va a ir iniciando de a uno en uno. Entonces, ¿qué hace nuestro programa? Va a aumentar esa variable i de 0 a 19, de a 1 en 1, y lo va a imprimir en el puerto serial. Entonces, el puerto serial siempre se tiene que inicializar. Y para imprimir, pues es muy sencillo, print. Este ln es para que haga un salto de línea. Ahorita vamos a mirar que queda un dato debajo del otro. Si ustedes no colocan ese ln, pues les van a quedar todos los datos pegados, que no sería, digamos, lo más visual, lo más bonito, por decirlo así, al modo de imprimir estos valores. Y vamos a tener un delay entre un valor y otro de 500 milisegundos. Entonces, va a ser este for. Después de esto, cuando termine, cuando llegue hasta 19, va a encender un LED y lo va a apagar. Entonces va a tenerlo encendido por un tiempo y lo va a apagar. Eso sería, digamos, un ejemplo muy sencillo del puerto serial. Vamos a compilarlo. Esta variable creo que no la estoy utilizando, pero vamos a dejarla ahí. Entonces vamos a compilar. Hay un error, me sobra un paréntesis. Esos errores que nunca nos abandonan. Si miran la ayuda de Arduino para identificar errores es muy buena. De una vez nos ubica dónde está la línea del error y nos indica acá en la parte de abajo un mensaje. Entonces nos ayuda a encontrar esos errores de forma muy fácil. Acá esperamos unos segundos que se ejecute el programa, que al parecer no tiene más errores, y copiamos la extensión.
Solamente vamos a usar un LED. Si ustedes miran acá sale un LED y el puerto serial. Entonces vamos a usar el mismo circuito para no ponernos acá a modificarlo. Y vamos a pegar nuestra extensión del código. Listo. Necesitamos el puerto serial. ¿Cómo se inicializa el puerto serial? Para ustedes conectar acá este puerto serial, por lo general uno conecta la tarjeta al computador y cuando lo ejecuta lo abre aquí monitor serial, que nos abre una ventanita donde va a imprimir todos esos valores. Pero nosotros acá en Proteus tenemos que hacer algo adicional. Acá en la parte izquierda hay como pintado un multímetro. Ahí están todos los elementos o instrumentos que nosotros podemos utilizar. Ahí está el monitor serial que se llama como Virtual Terminal. Entonces lo colocamos acá, va a ser una pantallita. Tenemos que conectar transmisión con recepción y recepción con transmisión. ¿Qué significa esto? Que cuando el Arduino transmite, el puerto serial recibe, y cuando el puerto serial transmite, el Arduino recibe. ¿Listo? Entonces ojo con esto. Lo que vamos a hacer ahora es solamente visualizar un conteo de 1 hasta 19. Cuando nosotros le damos play, automáticamente se me va a abrir esta ventanita, que si ustedes miran me está imprimiendo los valores 0, 1, 2, 3, tiene que ir hasta 19. Se supone que al finalizar esto, acá se va a encender un LED. 18, 19, se enciende un LED y vuelve y hace el procedimiento porque es un programa cíclico. Entonces, esa es muy fácil realmente la implementación de un ciclo for y del puerto serial. ¿Qué pasa si ustedes lo cierran, terminan de hacer su código, vuelven y hacen uno nuevo y lo cargan? Ya no les va a salir esa ventanita, pero es muy fácil de abrir. Acá en Debug, Virtual Terminal, y otra vez vuelve y les aparece. Entonces es muy sencillo. ¿Listo? En el puerto serial podemos tanto escribir como leer. Bueno, entonces vamos a hacer un código fácil, rápido, de por ejemplo, cómo leer un valor con el puerto serial. Entonces vamos a colocar, vamos a inicializar el puerto acá con una impresión. Esta sería serial print ln, pues para que haga el salto de línea ingrese una opción. Entonces decimos que dato va a ser igual, recuerden que dato es la variable que declaré aquí arriba. Le quitamos este 0 pues porque siempre nos va a valer 0. Dato serial read, dos puntos, y entonces decimos que si este dato es, por ejemplo, igual a 1, entonces que me encienda un LED, que me encienda este LED, que me encienda y que me apague este LED. ¿Listo? Acá es comentar. Vamos a correrlo un poquito. Listo. Y que si no, entonces vamos a colocar un else if, que si ese dato es igual a 2, entonces que me encienda un segundo LED. Incluso quiero que me imprima serial print 1, acá en este caso, y en el otro caso pues 2. Entonces acá colocamos 2, acá colocamos LED 2 y aquí colocamos LED 2. Y acá ya tenemos esa variable inicializada. Acá también. ¿Listo? Entonces vamos a hacer ese ejercicio a ver cómo se comportaría el puerto serial si estamos leyendo un valor.
acá ya esperamos que el programa se compile sin ningún tipo de error. Entonces le colocamos y vamos al Proteus. Entonces acá vamos a copiar la ruta, ok, y vamos a compilar, a dar play. Entonces a correr virtual termina, entonces dice ingrese opción, entonces colocamos 1, va a encender el LED 1, ingrese opción 2, va a encender el LED 2 y así sucesivamente, 1 y 2. Entonces eso lo podemos hacer también si nosotros queremos pedirle valores al monitor serial. Es muy sencillo, la verdad muy sencillo. Ya lo que nosotros necesitemos, es la imaginación que nosotros tengamos. Acá en la parte de la presentación, en la parte final, hay unos ejercicios que ustedes pueden realizar pues para hacer una aplicación, un repaso, lo pueden incluir en su proyecto final. Pero pues recuerden que acá estamos mirando los temas en general y ustedes utilizan lo que necesiten para el proyecto final. Y ya, muchachos, esto sería todo lo relacionado a la temática del día de hoy. Entonces, cualquier inquietud me pueden escribir y que tengan buena semana.